Pedro Almodóvar carga contra Vox y defiende que la industria del cine devuelve vía impuestos todas las subvenciones que recibe del Estado. ¿Es realmente así? Veámoslo. Ayer se celebró la gala de los premios Goya en Valladolid, Castilla y León, y antes del evento, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, del partido Vox, pronunció las siguientes palabras con respecto a los cineastas subvencionados que iban a participar en él. Y ya aprovecho también para decir que en los últimos días he escuchado a la élite mediática, a muchos tertulianos, hablar de los agricultores y ganaderos como empresarios del campo o como señoritos. Yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles. Esos son los verdaderos señoritos y no quienes hoy están defendiendo nuestra soberanía alimentaria. Antes de que los liberales se emocionen demasiado con las palabras de García Gallardo en contra de las subvenciones al cine, conviene que tengamos presente que el propio García Gallardo, en un hilo de Twitter en el que ha matizado, comentado, ampliado sus palabras, ha sido bastante claro al defender la ayuda del Estado al cine español. Está bien que el Estado apoye a la cultura en sus distintas expresiones. Nosotros también lo hacemos y con éxito en el caso del cine. Gracias a nuestra política de atracción de rodajes, hemos batido récord en Castilla y León en 2023. Castilla y León es tierra de cine y nosotros vamos a seguir apostando por ensanchar el espacio cultural. Lo que pasa es que hay gente que llama cultura a cualquier cosa. Hay películas que cuestan un dineral y no aportan nada, ni por entretenimiento ni por valor social. ¿El criterio de la rentabilidad económica debe ser el único para valorar si apoyar o no a un proyecto cinematográfico? No lo creo. Hay películas deficitarias que merecen la pena o que tienen una utilidad social. Por ejemplo, 27 minutos, producida por La Dalia Films. Es decir, que si García Gallardo o Vox consideran que una película que pierde dinero en taquilla, que no ve casi nadie, tiene utilidad social, entonces a esa película, según los criterios de Vox, sí hay que subsidiarla porque eso es cultura que vale la pena promover. En cambio, si ese mismo juicio con el dinero del contribuyente lo efectúa Pedro Sánchez, entonces no vale. Porque lo nuestro sí es cultura y lo suyo no es cultura, y nosotros creemos que nuestra cultura ha de ser financiada coactivamente por el dinero del contribuyente, pero no creemos que su incultura deba ser financiada coactivamente con el dinero del contribuyente. Vamos, que al final tanto los unos como los otros, e incluyo también al PP, por supuesto, quieren utilizar nuestro dinero para subsidiar a los suyos y a su ideología. Sea como fuere, estas palabras de García Gallardo, que en aislado están bien, es decir, está bien que cargue las tintas contra aquellos que han hecho de su modo de vida el parasitismo del resto de la sociedad a través del Estado. Estas palabras de García Gallardo en contra de los cineastas que viven sistemáticamente subsidiados por el Estado y que luego miran por encima del hombro a muchos contribuyentes que son los que les están pagando tales subsidios, esas palabras de García Gallardo encontraron su eco, su reacción, su réplica durante la gala de los Goya por boca de Pedro Almodóvar. Me vais a permitir que haga una reivindicación más. Y esta reivindicación es a favor del cine español. Hace no muchas horas, un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones y les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio, y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al Estado. Que nos oigan, está bien. A través de nuestros impuestos y de la seguridad social. Y, por supuesto, podría estar toda una noche más, pero son 3 horas y media la que llevamos de ceremonia. Y además de crear miles de puestos de trabajo.
Acto seguido, la izquierda se ha puesto a compartir y a jalear estas palabras de Pedro Almodóvar en redes sociales. Por ejemplo, Almodóvar zascando vivo para toda España al fascista e indigente neuronal de García Gallardo. El dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al Estado. Vaya recado le dejó Pedro Almodóvar a Juan García Gallardo. La colleja de Pedro Almodóvar a García Gallardo, no por esperada, menos aplaudida. Si no llega a ser por Almodóvar, el indecente vicepresidente ultra de Castilla y León, Gallardo, se va de rositas de la gala de los Goya. Pedro Almodóvar destrozando al fascista de Juan García Gallardo en 1 minuto y medio en los Goya. ¡Que vivan los y las artistas valientes! Menudo repaso de Almodóvar a García Gallardo de Vox. Los señoritos son ellos y no los profesionales del cine que se buscan la vida de la manera más honrada posible para crear cultura y valor añadido para España. ¡Que rule! Si Pedro Almodóvar se hubiese limitado a decir el cine no es el único sector económico en España que recibe millonarias subvenciones y, sin embargo, determinado sector de la política que también recibe millonarias subvenciones a los partidos políticos siempre está cargando ideológicamente contra las subvenciones del cine y no contra las subvenciones que reciben el resto de sectores de la economía, pues entonces sus palabras habrían tenido algún sentido. Sin embargo, el argumento que ha empleado Pedro Almodóvar, que sí, recibimos millonarias subvenciones, pero las devolvemos con creces a través de impuestos y cotizaciones sociales, es un argumento simplemente ridículo. En primer lugar, las subvenciones que recibió el cine español en el año 2023 fueron muy superiores a toda la recaudación que consiguió el cine español. La recaudación global de todas las películas españolas estrenadas en el año 2023 fue, según el propio Ministerio de Cultura del Gobierno español, de 81,5 millones de euros. Y si acudimos a los presupuestos generales del Estado correspondientes al año 2023, comprobaremos que la partida asignada para subsidiar desde el Gobierno central al cine, presumiblemente cine español, fue de 167 millones de euros, es decir, más del doble en subvenciones de lo que recaudaron en taquilla. Por tanto, aunque la totalidad de los ingresos conseguidos por el cine español en el año 2023 hubiesen ido a pagar impuestos, que obviamente no es el caso, el Estado no habría recuperado ni siquiera la mitad de los subsidios que le entregó al cine español en el año 2023. En el año 2023 se estrenaron 568 películas de cine español. Pues bien, las 10 con mayores ingresos, las 10 que tuvieron mayor número de espectadores, recaudaron el 67%, 2/3, de esos 81 millones de euros que supone la recaudación total del sector. Como podemos ver en esta tabla del Ministerio de Cultura, en el año 2023 hubo más de 300 películas cuya recaudación fue inferior a 1.000 euros y que apenas tuvieron un centenar o menos de un centenar de espectadores. Por tanto, si las películas más vistas han recibido alguna ayuda del gobierno español, quizá, en el caso de esas pocas películas más vistas, sí hayan sido capaces de devolver a través de sus impuestos, directa o indirectamente pagados, la subvención recibida. Pero en el caso de muchas otras películas que apenas han tenido ninguna recaudación en taquilla y que apenas han tenido espectadores, si han recibido alguna ayuda sustancial, es absolutamente imposible que la hayan devuelto a través de impuestos. Pero es que, en tercer y último lugar, aunque Pedro Almodóvar tuviera razón, aunque el conjunto de la industria cinematográfica le terminara reembolsando al Estado directa o indirectamente las subvenciones que previamente le ha entregado a través del pago de muy diversos impuestos, el impuesto sobre sociedades, el IVA, el impuesto sobre el trabajo, etc., aunque Pedro Almodóvar tuviera razón en esto, lo único que nos estaría diciendo con esto Pedro Almodóvar es que la industria del cine goza del privilegio frente a otras industrias y frente a otros trabajadores de no pagar impuestos. Porque si la industria del cine le devuelve al Estado en impuestos las subvenciones que previamente le ha dado el Estado, eso lo que significa es que la industria del cine está fiscalmente en tablas con el Estado. Que todos los impuestos que paga salen en el fondo de las subvenciones que ha recibido. Que el Estado les da el dinero que luego le han de pagar en impuestos. Pues oye, ojalá todos los demás también pudiéramos hacer eso. Ojalá el Estado nos diera el dinero que luego nos reclama vía impuestos, u ojalá directamente el Estado no nos cobrara impuestos.
Pero por desgracia, y recalco lo de por desgracia, este régimen fiscal no se aplica a todo el mundo. A lo mejor se aplica a la industria del cine, pero desde luego no a millones de trabajadores y de empresas en el resto de la economía. Por tanto, repito, si Pedro Almodóvar tuviera razón en lo que está diciendo, la industria del cine estaría recibiendo un trato discriminatorio y privilegiado frente a otras industrias, frente a otros sectores económicos, frente a otros trabajadores en el resto de la economía. Que oye, si esto fuera así, si los de la industria del cine no pagaran impuestos y además defendieran menores impuestos para todos los demás españoles, pues aún podría tener pleno sentido que convivieran con ese trato fiscal discriminatorio y que les privilegia, porque querrían extender a los demás aquello que están recibiendo ellos mismos. Pero es que sucede todo lo contrario. Dentro de la industria del cine preponderan las personas que reclaman mayores impuestos y mayor gasto público sobre el conjunto del país. Por tanto, aun cuando Pedro Almodóvar tuviera razón, que no la tiene, estaría actuando hipócritamente. Estaría defendiendo que la industria del cine, en la que trabaja y de la que vive él, goce de un estatus fiscal privilegiado, no pagar impuestos porque el Estado te da las subvenciones que luego le devuelves vía impuestos, de modo que en términos netos no has pagado nada, mientras que para el resto del país, para el resto de empresas, para el resto de trabajadores que no reciben tales subvenciones, pero sí han de pagar impuestos a pesar de no recibirlas, estaría promoviendo que cayera sobre ellos una muy onerosa losa fiscal. En definitiva, ni el conjunto de la industria del cine devuelve vía impuestos todas las subvenciones que ha recibido del Estado, ni desde luego lo hace a título individual cada proyecto cinematográfico subvencionado, ni aun cuando todo eso fuera así, sería justificable por parte de aquellos que defienden que hay que pagar muchos impuestos para costear un estado del bienestar sobredimensionado. Por tanto, sí, la industria del cine español vive de las subvenciones del Estado y habría que poner fin a las subvenciones del Estado no solo al cine español, sino también a otros sectores de la economía que están bastante de actualidad, como los partidos políticos y el campo.